Hola, saludos desde Bolivia para todo el mundo. Hoy el gobierno y la Central Obrera Boliviana se han reunido y de esta reunión ha salido un anuncio días antes de que se celebre el 1 de mayo en nuestro país. Un incremento salarial que evidentemente ya ha generado diversas reacciones. Por ejemplo, los microempresarios dicen que esta es una medida electoral para ganar votos. La CAINCO ha señalado que el 80% de los trabajadores no recibe, o de los bolivianos no recibe un centavo más y que sí está pagando ya el pan al doble. Los micro o los empresarios en general han rechazado dicho incremento, que es del 10 y del 5%. Escuchen. Considerando la coyuntura internacional y nacional, precautelando la estabilidad económica y las fuentes laborales, el Gobierno Nacional y la COP acuerdan lo siguiente: un incremento salarial del 10% al salario mínimo nacional, cuyo importe asciende a bolivianos 2.750, incremento de hasta 5% al haber básico aplicado a los sectores de salud, educación, policía y fuerzas armadas, cuidando la sostenibilidad de las finanzas públicas y la estabilidad económica del país. El RCIVA tendrá como base de cálculo el cómputo de 3 salarios mínimos nacionales. Esos son los acuerdos que se haya arribado luego de una larga reunión desde muy tempranas horas de la mañana, para poder brindar a la población un incremento salarial acorde con la realidad. El Gobierno Nacional siempre va a precautelar el bolsillo de los más humildes, de los trabajadores que están día a día esforzándose por generar un salario que le permita llevar el pan de cada día a sus hogares. Ahí la exhortación, una vez más, a los alcaldes, alcaldesas, que tienen bajo su jurisdicción hacer el control de precios, ejercer esa función que tienen para poder precautelar también el bolsillo de sus ciudadanos. No solamente se ha discutido, se ha hecho un análisis, creo que es lo más importante, un análisis en torno a la realidad que vive hoy nuestro país, porque el día de hoy más que nunca, no como en otras gestiones, hoy día hemos tratado estrictamente con estos artículos. Hemos hablado específicamente de la carne de pollo, la carne de res, la carne de chancho, hay un consumo masivo a nivel nacional. Entre todos, la carne de pollo es el que es más consumido. Vamos a revisar cómo ha sido en años anteriores. Por ejemplo, el 2021 el salario mínimo subió a 2% y llegó a 2.164 bolivianos el salario mínimo. Ese año no hubo incremento general al haber básico porque, recuerden, estábamos saliendo de la época del encierro por el COVID-19. El año 2022 el salario mínimo subió a 4% y llegó a 2.250 bolivianos. El haber básico subió en aquel año a 3% para los sectores de salud y también educación. Veamos qué ha pasado el año 2023. El salario mínimo subió al 5% y llegó a 2.362 bolivianos. El haber básico subió al 3%. Y el año pasado, el 2024, el salario mínimo subió al 5,85%, llegando a ser 2.500 bolivianos el salario mínimo. Y el haber básico subió a 3% con un pago retroactivo hasta el 31 de mayo. Y este 2025, el anuncio que se ha dado es que el salario mínimo va a subir al 10%. Es la primera vez que tenemos un incremento tan alto. Va a llegar a 2.750 bolivianos el salario mínimo. El haber básico subirá en un 5% solamente para los sectores de salud, educación, policía y fuerzas armadas. Gracias por estar con nosotros, porque en breve tenemos toda la información que tiene que ver con el quehacer político que cada día aumenta en actividad, ¿no es cierto? Bolivia Decide 2025 a continuación. Buenas noches a todo el país. Bolivia Decide 2025 rumbo a las elecciones generales. Hoy vamos a enfocarnos en el presidente Luis Arce, porque este fin de semana ha estado en 5 departamentos, 2 días, 5 departamentos y diferentes actos de proclama. Diferentes organizaciones sociales lo han ido proclamando como el candidato del movimiento al socialismo para el próximo 17 de agosto. Y hace instantes se realizó una nueva proclama en la Plaza Villarruel, en la ciudad de La Paz. Esto es lo que dijo el mandatario. Hermanas, hermanos, no ha sido fácil.
Recordemos la elección del año 2020. Estábamos en desventaja, estábamos con todo adverso, pero había un elemento fundamental. Contábamos con lo que estamos viendo ahora, prácticamente en los 9 departamentos. Es el apoyo del pueblo boliviano. Hemos avanzado mucho en estos años para democratizar nuestro instrumento político. Primero ha sido una lucha para que el instrumento político vuelva a las manos de quienes realmente son los legítimos dueños de todo este proceso, que son nuestras organizaciones sociales. Y ahora podemos decir con claridad, hermanas, hermanos, el MAS y PSP ha vuelto a manos de las organizaciones sociales. El pueblo vuelve a tener su instrumento político. Un sector del Partido Demócrata Cristiano ha proclamado como candidato presidencial a Jaime Dum y rechazan proclamar a Rodrigo Paz Pereira como candidato presidencial. La resolución del Comité Nacional de la Conferencia Nacional es de Jaime Dum. Eso lo hemos hecho público, abierta, donde no asistieron el señor Castro, que tenía que estar como delegado titular y como secretario de organización. Por eso es que se convocó a su alterna, que es la señora Susana Loaiza. Vamos a ver en las proclamaciones de los próximos días y van a ver cómo la militancia del PDC está apoyando la decisión de su Comité Nacional y de su conferencia. O sea, no hay por dónde. Por eso yo le digo, si ustedes tienen la oportunidad de entrevistarlo a don Rodrigo Paz, que muestre el acta donde firmen los miembros del Comité Nacional o que firme la Conferencia Nacional. No existe, nunca hubo un apunte siquiera y ha sido maliciosamente utilizada. Era uno de nuestros candidatos. Conversamos con el señor Rodrigo Paz, no una, dos, 3 veces. Lo mismo que hicimos con don Pavel Arizona, lo mismo que hicimos con don Jaime Dum. Hemos dialogado con varios candidatos. El resultado es que Jaime Dum es nuestro candidato a la presidencia. Lo mantenemos, lo sostenemos y lo vamos a apoyar en todo el territorio nacional. ¿Por qué Jaime Dum? Porque es la persona que la mayoría ha tomado en cuenta por su imparcialidad, por ser un candidato nuevo, que es lo que había planteado justamente el PDC, tener un candidato nuevo, un candidato que responda a las expectativas del país. Nosotros siempre dijimos que no iba a haber unidad porque no había, era un juego de intereses. Y nosotros hoy estamos trabajando justamente para construir un programa de gobierno que beneficie a la familia, que beneficie justamente la fe, que beneficie a todos los bolivianos y que sea cero pasado político. Impugnaciones van y vienen. Ahora abogados afines a Evo Morales están pidiendo que la sigla Súmate sea anulada. Aseguran que solamente tendría 4 meses de antigüedad. Lo que ahora hemos hecho es impugnar al partido político APB Súmate. Entendemos, ¿no?, de que ya hay el miedo, entendemos de que ya empieza el tema electoral, entendemos que ya han empezado los ataques fuertes. Porque APB Súmate no cumpliría con el requisito del artículo número 55 de la 1096 de no tener el reconocimiento 6 meses previos al lanzamiento de la convocatoria. Pues APB Súmate solamente tiene 4 meses de vida como partido político, por lo tanto no cumple con los 6 meses que establece la ley 1096 de organizaciones políticas. En su momento, el mismísimo vocal del Tribunal Supremo Electoral, Tawichi, ha manifestado que estaría en riesgo
la participación de este partido político en las elecciones generales. Bueno, justamente este artículo era aplicable cuando se tenía en cuenta que se iba a aplicar el calendario electoral. No recordemos de que se ha anulado las elecciones primarias en ese sentido y bueno, al anularse las elecciones primarias se anulan los tiempos y los plazos que se tenían para poder correr justamente el plazo de las alianzas, las conversiones y demás. Nosotros siempre habíamos indicado eso, no volvemos a repetir, nosotros tenemos un documento en la cual nos responde el Tribunal Supremo Electoral a otra denuncia que ya se había presentado, en lo cual nos valida a nosotros y en ese sentido ya hemos presentado nuestras intenciones de manera formal de participar en los comicios electorales. Y en la línea de izquierda surgen otros nombres, otros actores políticos, como por ejemplo el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, porque también hace noticia esta jornada. Juntas vecinales han pedido a Andrónico Rodríguez como candidato para las próximas elecciones. Escuchemos. Claro, si las bases le estamos pidiendo, nosotros le estamos pidiendo, las bases le estamos pidiendo que se vaya de candidato presidente del 2025 al 2030. Las bases, nosotros le estamos pidiendo que se lance de una buena vez a presidencia de todo nuestro país para defender, para salvar nuestra democracia. Somos el instrumento político, ¿no? En su momento todos hemos sido del movimiento al socialismo, pero por el tema de la traición, ahora estamos siguiendo una nueva línea, ¿no? Entonces se han realizado ampliados en diferentes distritos de aquí de la provincia de Cercado y han sacado conclusiones de poder apoyar a nuestro hermano Andrónico Rodríguez por todos antecedentes, ¿no? Y sin desmerecer el liderazgo de nuestro hermano Evo. Hay acercamientos con varios partidos, ¿no? No como pueden nosotros ratificar, pero como les adelantamos, en esta semana vamos a tener muchas novedades y seguramente ya se va a definir los colores y la sigla con los cuales se va a ir. En principio hemos sido masistas, eso hay que ser claro. Hemos sido masistas, todos hemos formado bajo la línea de nuestro comandante Evo Morales. En ese caso sí debe sumarse al Andrónico porque no le queda otra. Si le van a quitar al Evo, entonces no le queda otra que tiene que sumarse al Andrónico Rodríguez. Campesinos afines a Evo Morales han confirmado para el próximo 16 de mayo una marcha a La Paz para conseguir la inscripción de Morales. También anuncia que tomarán las oficinas del Tribunal Supremo Electoral para conseguir la habilitación del expresidente. Van a intentar inhabilitar al compañero Morales. Y eso no lo vamos a permitir. Entonces, lo que hemos decidido es realizar una marcha multitudinaria de los 9 departamentos, de todos los sectores sociales, para inscribir al candidato del pueblo, que es el compañero Morales, pero también estamos decidiendo hacer vigilia permanente después de la marcha, después de su inscripción, para garantizar su habilitación. Él va a estar encabezando la marcha. Y ojo, Lucho Arce, ministro de Gobierno, ni se atrevan a tratar de intervenir la marcha. Se van a encontrar con una muralla de indígenas, de campesinos, de mineros, de mujeres de pollera, que vamos a defender con nuestra vida a nuestro candidato, al compañero Morales. Y seguidamente retornar con una vigilia en los departamentos a los tribunales electorales. Vamos a retornar a los diferentes departamentos, a los 9 departamentos para tomar las tribunales electorales en cada departamento y así hacer una vigilia pacífica, ¿no? Para poder garantizar la inscripción y la habilitación de nuestro hermano Evo Morales. Próximo 7 de mayo. Vamos a continuación a establecer contacto con nuestra unidad móvil hasta el departamento de Potosí porque estamos con Mauricio Flores para conocer cuál es el panorama que se tiene a esta hora de la noche. Mauricio, te escuchamos con todos los detalles. Adelante, por favor. Así es, compañeros, muy buenas noches, muchísimas gracias. Uno de los centros de empadronamientos habilitados en Potosí se encuentra ya cerrado. Pero hace minutos atrás logramos conversar con uno de los funcionarios que nos decía que estos centros de empadronamiento no tienen un horario fijo para su cierre. Mientras tanto, el informe nacional que se dio es de que los centros de empadronamiento tendrían que funcionar hasta las 11 de la noche, en torno a la afluencia de la gente también que pueda existir. Es la decisión que se ha tomado de atender hasta la última persona. También tenemos conocimiento ya en un contacto con Keifer Condori, que es el responsable del Ceresi Potosí, que también
ven para empadronarse o no. La segunda opción es lo que está sucediendo actualmente en los puntos de empadronamiento que tenemos aquí en la ciudad de La Paz. Es lo que nos comunican a nosotros aquí el personal que trabaja directamente en este punto de empadronamiento, que como están viendo ustedes en imágenes, tenemos dos personas que están empadronándose en este momento, que son parte de las brigadas. Uno es por cambio de domicilio y otro también por cambio de domicilio. En este momento nos encontramos con la encargada, en esta ingeniera. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Por favor, indíquenos, ¿hay afluencia de personas? ¿No hay afluencia? Buenas noches, ¿qué tal? Comentarles de que creo que ya un poco ya estamos con la afluencia. Igual seguimos invitando a la ciudadanía que no espere al último momento, de que puedan empadronarse o hacer el cambio de domicilio, así lo requieran, ¿no? ¿Se tiene ya el registro hasta ayer? Hasta ayer ya estábamos, creo, sobre los 30,000 registros, entonces obviamente son datos un poco preliminares, ¿no? Porque falta todavía consolidar otros datos para poderlos posteriormente ya darlos a conocer, ¿no? Se sabe también que los puntos de empadronamiento están igual de vacíos como este punto, los demás vacíos que tenemos. Ahí estamos viendo que hay horarios en los que, bueno, hay más afluencia y, bueno, como verás, ahora un poco ha bajado, hay todavía, son muy pocas las personas, pero precisamente eso indicar de que no esperen al último momento, incluso digamos que porque las filas que hemos tenido en pasadas gestiones ha sido bastante, y es por esa razón que ahora también estamos haciendo las brigadas móviles, estamos tratando de llegar a diferentes zonas, precisamente un poco para dar también la comodidad a nuestros ciudadanos, ¿no? Muy bien, le agradezco, muchas gracias, muy buenas noches. Y es la situación que tenemos aquí en la ciudad de La Paz. Van a ver ustedes, les voy a recomendar, acompáñenme aquí afuera, por favor, para que ustedes, si no saben dónde se pueden empadronar o dónde quieren ir, si está cerca de su casa, no está cerca de su casa, tenemos distintos puntos de empadronamiento biométrico electoral masivo. Aquí van a ver ustedes así, a grosso modo, tenemos en la zona central, Irpavi, Miraflores, zona Bajo Tacagua, zona Cementerio, zona San Pedro. En la ciudad del Alto lo mismo, 16 de julio, en Ciudad Satélite, Villadela, Villa Bolívar D, zona Sencata y varios puntos que están habilitados desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. Como lo ha mencionado hace unos minutos nada más la encargada de este punto, que no se espere hasta el último momento. Recordemos que para empadronarse para las elecciones, en este caso judiciales que vivimos en diciembre, las filas que teníamos eran tremendamente largas. Aprovechemos que las filas en este momento están completamente, básicamente no hay filas, y aprovechemos también el tiempo que sacamos. Van a ser unos 5 a 10 minutos que les va a tomar hacer su cambio de domicilio, o van a cumplir 18 hasta el momento de las elecciones, en este caso el 17 de agosto, tienen que empadronarse para estar habilitados, en este caso, para votar en las elecciones generales de 2025. Es lo que tenemos, Gerardo, aquí, baja afluencia de personas en los puntos de empadronamiento en la ciudad de La Paz. Perfecto, gracias, Rudy. Hay que aprovechar. Esto es hasta el 7 de mayo, el empadronamiento masivo, y no aguarde al 5, 6, 7, que van a ser días que, por experiencia, porque lo hemos vivido en otras elecciones, van a tener largas filas estos puntos. Es momento de decirle cuántos días faltan para el 17 de agosto. 111 días para las elecciones generales en nuestro país, y el Tribunal Supremo Electoral está ultimando todos los detalles precisamente para este proceso electoral, y entre tanto también tiene que renovar la directiva, en este caso la presidencia. Oscar Hassenteufel culmina su gestión el 30 de abril y mañana los vocales estarán en sala plena para elegir al nuevo presidente. Los 7 vocales que ahora componen el Tribunal Supremo Electoral tendrán la misión de elegir a su cuarta directiva, sabiendo que será la última elección que hagan precisamente estas autoridades durante este 2025. Tengo acá la convocatoria para mañana, martes 29 de abril 2025. Estamos procediendo a la designación, a la elección del nuevo presidente y vicepresidente que va a capitanear, va a manejar esta institución durante los últimos 7 meses que nos resta, ¿no?
elegidos los vocales por parte de la Asamblea Legislativa para el Tribunal Supremo Electoral del 2019, se eligió a la primera directiva, que recayó como presidente en Salvador Romero y como vicepresidenta María Angélica Ruiz, que duró simplemente 1 año y medio de gestión. El 30 de abril de la gestión 2021 se eligió a una segunda directiva, que como presidente recayó en el nombre de el vocal Óscar Hasenteufel y como vicepresidenta Nancy Romero. 2 años después, el 30 de abril del 2023, Hasenteufel fue reelegido nuevamente según dice la norma, la Ley 018, y su vicepresidente en esta ocasión es Francisco Vargas. Este 30 de abril se tiene una cuarta elección. Ahora estamos en este momento de elegir un nuevo presidente, lo haremos. Hay un número mágico, el número mínimo son 4 votos, cualquiera que logre ese número mágico de 4 votos podría lograr la presidencia. Mucho mejor si fuera 5, 6 o fuera por consenso. Óscar Hasenteufel fue elegido 2 veces para presidir precisamente el Tribunal Supremo Electoral. Según la Ley 018, ya no podría ser elegido más como presidente. ¿Quién asumirá? Le consultamos a los vocales. En ese marco, cualquier vocal está en condiciones de poder asumir la presidencia del Tribunal Supremo Electoral. Vocal, ¿qué dice el artículo 18 de la Ley 018? Sí, el artículo 18, coincidente también con la ley número 18 del órgano electoral, señala textualmente que el cargo de presidente y vicepresidente, ¿sí?, solo puede ser reelecto por una vez. Hay que recordar que nuestro colega Óscar Hasenteufel tuvo su primera gestión, fue elegido el año 2021, en abril de 2021. Su primera gestión terminó hasta abril del 2023 y del 2023 ahora cumple su reelección este próximo miércoles 30 de abril 2025. Por tanto, la ley taxativa señala que no puede haber reelección. Y anoche en el programa Bolivia Decide de la Red Bolivisión hubo un tenso debate entre voceros de candidatos presidenciales. La tensión surgió sobre todo cuando se les planteó la pregunta: ¿por qué su candidato es el mejor? Vea y escuche. Nosotros no tenemos todavía un candidato. El candidato se va a definir el 11 o 12 de mayo. Tenemos precandidatos varios. Uno de ellos es el actual presidente también, y creo que es nuestro mejor candidato. ¿Qué otras opciones se barajan? Hay varios. Está postulando Jerjes Mercado, por ejemplo. Hay también compañeras mujeres, Daisy Choque. Daisy Choque, ajá. Sí, está la compañera Ponce, ¿no? Está el mismo Grover García. O sea, tenemos varios candidatos que lo veremos en el ampliado. Porque creo que mi candidato es un buen representante para los bolivianos, porque es una persona que ha tenido 6 elecciones, se ha presentado en 6 elecciones, 5 alcaldes, 1 de gobernador, y en todas ellas él ha ganado. La gente lo reconoce como un buen administrador público, ha hecho un buen trabajo en sus diferentes gestiones, por eso ha vuelto a ser reelecto. Samuel Doria Medina ha sido elegido, como les comentaba hace un rato, o hace un momento, por un bloque de unidad. Luis Fernando Camacho se está jugando la vida en esta elección y él ha decidido apoyarlo a Samuel Doria Medina porque tiene claro de que Samuel Doria Medina está primero, es el hombre que le puede ganar al MAS y es el hombre además que tiene soluciones para el país. Samuel y el equipo tiene claro qué es lo que hay que hacer en el gobierno. Ha planteado el tema de 100 días carajo, para solucionar el tema de la crisis energética, de la crisis de gasolina, de diésel, de la falta de dólares. Llama la atención la sinvergüenzura que se utiliza en algunos casos, ¿no? Nos dice el señor Calvo, 5 veces electo, 5 elecciones ganadas y no sé qué, y vean el basural que es Cochabamba. Si no puedes manejar Cochabamba, una simple ciudad, no hables de que vas a manejar un estado. O sea, parece que aquí nadie se acuerda de lo que ocurre en el país, ¿no? Y Roberto nos dice que
Samuel ha presentado las soluciones, más o menos este tipo de soluciones. Venderlo al Estado, simplemente. Eso es solución, Roberto. Ir a decir que necesitas miles de millones para cerrar nuevamente las empresas, ya lo dijo. Que todos, en un concubinato asqueroso, van repartido el Estado. El boicot, ¿sí? El cierre de divisas. Hay una estrategia de la oposición bastante buena, hay que reconocerlo, lo armaron bien. La pregunta es ¿por qué mi candidato es el mejor? Y es lo que habría que responder. Torrico no está respondiendo eso, está respondiendo más bien que porque el uno hacía, que porque el otro hacía, porque no quiere responder que su candidato es el peor, no me ha preguntado cualquiera eso. Que sea. Sí, no me nos han preguntado por qué su candidato es el mejor. Me ha preguntado por qué estaba siguiendo. ¿Por qué su candidato es el mejor? Y no es mejor el candidato de Torrico. ¿Por qué? Porque el candidato de Torrico, sea cual sea el nombre, si usted habla de concubinato asqueroso es lo que estamos viendo ahora en el gobierno, cuando un presidente y sus hijos participan de los hechos de la gestión gubernamental. Cuando hay monumentales sucesos, señora. ¿Nos vamos a interrumpir? Es que no puedo permitir que se hable sobre dichos. Voy a contestar la pregunta. Han tenido un 30 o 25% de sobreprecio en la importación de combustibles, que ahora recién los parlamentarios de Comunidad Ciudadana y otros están investigando, y que se han denunciado y que se van a demostrar. Están en comisión y además el juicio, Torrico, el juicio no ha terminado. Se ha iniciado y se va a investigar y se va a demostrar que el presidente de YPFB, allá está el enemigo, no aquí. Que el presidente de YPFB ha robado al país, le ha robado al país. Pero, ¿por qué mi candidato es el mejor? Porque los 14 años que ha vivido este país, no habían colas de gasolina, no había escasez de dólares, habían precios de los alimentos controlados, el país se ha dignificado, porque ser boliviano en el mundo era un honor y no era una humillación, porque el narcotráfico no campeaba. Y les pido encarecidamente que no nos hagan grupo, no somos grupo. Se le ha olvidado decir que no ha faltado dólares, aceite, etcétera, porque 12.500 millones de dólares en crédito. Lo saben pues los parlamentarios. Ustedes 12.000 millones de dólares en crédito. 12.000 millones. Estamos de acuerdo, creo todos, obviamente menos Gustavo, de quién es el peor. ¿De quién es el peor? Totalmente. Luis Arce, el último de la lista en imagen positiva de todas las Américas. Entonces ahí ya no hay demasiada discusión, pero háganse cargo los dos. ¿Por qué? Porque uno era el cajero del otro, uno era el ministro de Economía del otro. ¿Por qué creemos que cada uno de nuestros candidatos es el mejor? Sí. ¿No? Por favor. Programa de salvataje económico sin consignas, sin eslogans, sin stickercitos que dicen un eslogan pegadizo, ¿no es cierto? A ver, no es suficiente con 100 días, en absoluto. Ya va a ser demasiado tarde, carajo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos consensos igual en el oriente de Bolivia. Camacho no es el único. Tenemos a Branko Marinkovic, tenemos a Gary Áñez y tenemos el lunes, firma una alianza con nosotros, el doctor Germán Antelo. La única unidad son ustedes dos, ¿no es cierto? Que 14 años han cogobernado este gobierno y son los responsables de que mi generación se está yendo por caudales de este país. Son los responsables. No es cierto. 14 años te ha tocado a ti, 14 años te ha tocado a ti, 20 años han gobernado, tú eras el cajero de país. Su candidato, tú eras el cajero de su candidato y tu candidato también. El país. Por tanto, háganse responsables. Los que vendieron el país. Háganse cargo por una vez en su vida de haber destruido a mi generación y a todos sus sueños. A tu generación la destruyeron los que están siguiendo hoy. Queremos agradecer a todos. Les pedimos respeto. Ha sido un diálogo. Algunos de los momentos que nos ha dejado el último programa especial de Bolivia Decide Tu Fi. Sabemos que de acá en adelante vamos a tener más de este tipo de cruces, de diálogos y de debates. Por supuesto, Gerardo, estamos en un momento especial donde precisamente Bolivisión se convierte en un espacio preelectoral de mucha pluralidad, Gerardo, y continuará seguro siendo así.
Por supuesto. Esto ha sido Bolivia Decide 2025 rumbo a las elecciones generales. Hasta más rato, Tufi. Buenas noches. Hoy ha marcado la jornada el encuentro que ha tenido la COP con el gobierno y el anuncio posterior, el incremento salarial. Considerando la coyuntura internacional y nacional, precautelando la estabilidad económica y las fuentes laborales, el Gobierno Nacional y la COP acuerdan lo siguiente: un incremento salarial del 10% al salario mínimo nacional, cuyo importe asciende a bolivianos 2.750, incremento de hasta 5% al haber básico aplicado a los sectores de salud, educación, policía y Fuerzas Armadas, cuidando la sostenibilidad de las finanzas públicas y la estabilidad económica del país. El RCIVA tendrá como base de cálculo el cómputo de 3 salarios mínimos nacionales. Esos son los acuerdos que se haya arribado luego de una larga reunión desde muy tempranas horas de la mañana para poder brindar a la población un incremento salarial acorde con la realidad. El Gobierno Nacional siempre va a precautelar el bolsillo de los más humildes, de los trabajadores que están día a día esforzándose por generar un salario que le permita llevar el pan de cada día a sus hogares. Ahí la exhortación, una vez más, a los alcaldes, alcaldesas, que tienen bajo su jurisdicción hacer el control de precios, ejercer esa función que tienen para poder precautelar también el bolsillo de sus ciudadanos. No solamente se ha discutido, se ha hecho un análisis, creo que es lo más importante, un análisis en torno a la realidad que vive hoy nuestro país, porque el día de hoy más que nunca, no como en otras gestiones, hoy día hemos tratado estrictamente con estos artículos. Hemos hablado específicamente de la carne de pollo, la carne de res, la carne de chancho, hay un consumo masivo a nivel nacional. Entre todos, la carne de pollo es el que es más consumido. Lo cierto es que los empresarios privados han rechazado de plano este incremento salarial anunciado por el gobierno. Algunos analistas consideran que solo se va a tratar de una reposición salarial. Pondrá en mayor riesgo a las empresas privadas. La gente que lo reciba pues va a respirar un poquito mejor. Sin empresas no hay empleo. Y el gobierno anunció formalmente un incremento del 10% al salario mínimo nacional. A partir de esta gestión, 2.750 bolivianos será el salario que todo trabajador deberá ganar como mínimo, y un 5% al haber básico. ¿Quiénes se beneficiarán de estos porcentajes? Aplicado a los sectores de salud, educación, policía y Fuerzas Armadas, cuidando la sostenibilidad de las finanzas públicas. Según los empresarios privados de Bolivia, a través de un comunicado, existe un total rechazo del sector. Uno, porque no fueron convocados a una reunión con el gobierno y los trabajadores representados por la Central Obrera Boliviana. Es más, desde la Cámara Nacional de Industrias aseguraron que este año debería congelarse los salarios, es decir, no debería existir un incremento salarial. El incremento salarial contraerá la demanda de productos formales nacionales, impulsando el contrabando y afectando al crecimiento del país. Un incremento al haber básico y al salario mínimo nacional implicará un gasto adicional para el sector público. Pondrá en mayor riesgo a las empresas privadas, en particular a las medianas y a las pequeñas, y promoverá la inestabilidad laboral. La creación de empleo formal futuro será nulo. Por cada 100 bolivianos de incremento al salario, los empleadores deben aportar 48 bolivianos en obligaciones laborales. Va a incidir sobre los pagos que se hacen a las gestoras, a las cajas, los pagos retroactivos que se van a tener que hacer desde enero.
qué es lo que manifestaron los analistas económicos? Algunos de ellos se animan a señalar que el porcentaje anunciado por el gobierno simplemente se constituirá en una reposición de la pérdida del poder adquisitivo. Es decir, el porcentaje de la inflación del pasado año no se llegará a cubrir con el incremento del 5% al haber básico de los trabajadores. La reposición salarial de 10% para el salario mínimo y 5% para el haber básico intenta compensar una inflación promedio que el año pasado fue de 10% en 2024. Sin embargo, ya en los primeros 3 meses del 2025, la inflación, la subida de precios, ha sido de 5%. El otro efecto es que también va a presionar a los precios, pero no es una presión mecánica, o sea, porque 10% subió el salario básico, no va a subir 10% la inflación, no funciona así. Hay gente que con el aumento salarial es posible que lo cambie a dólares, no afecta a la inflación directamente. Puede ser que compren algo, pero el que vende ese algo no necesariamente puede subir su precio, porque si sube su precio, deja de vender. Esto puede generar a corto plazo, con seguridad, mayor inflación y paulatinamente despidos en la medida posible que le permita la ley laboral, pero con seguridad más informalidad, menos inversión, la caída del empleo formal y también se podría decir un menor crecimiento económico. Pero ¿qué otros beneficios traerá consigo el incremento salarial? Por ejemplo, el 10% al salario mínimo nacional también tendrá sus efectos en el bono de antigüedad, aplicando la fórmula el salario mínimo nacional multiplicado por 3 y considerando los años de antigüedad que tienen los trabajadores. Y también hubo reacciones, le cuento, a este incremento dentro del Parlamento. No estamos en una situación económica de poder darles ese incremento a los trabajadores. Yo creo que esto el gobierno debería haber negociado con este sector productivo, ¿no? Podría ser una decisión política, ¿no? Pero lastimosamente, pues, una decisión mala, ¿no? Lo que tiene que hacer, reitero, es reunirse, pues, con el sector productivo, microempresarios y empresarios de nuestro país. El presidente quiere tener de su lado a la COP en esta campaña electoral, quiere tener de su lado a las organizaciones sociales que prácticamente han coteado el aparato estatal y por eso ha cedido ante este incremento salarial. Pero sin duda esto va a afectar hacia la empresa privada, va a afectar hacia los emprendedores, se pueden cerrar empresas privadas y también puede ocasionar despidos. Incrementar el salario en un 10 y en un 5% es ponerle una guillotina a los empresarios privados que no van a poder asumir ese reto impuesto por el gobierno nacional. Exigimos a Luis Arce que si quiere cambiar la situación que están viviendo todos los trabajadores dentro del territorio nacional, se trate una nueva ley del trabajo. Que no es el único momento, no es el único año que se va a hacer el incremento salarial, sino cada año en cada gestión se habla de lo que es incremento salarial, que es a la cabeza del hermano Huarache. No es político, hemos visto, ¿no? Y todos los años se hace. Entonces, pues ellos siempre lo politizan, más bien ellos lo politizan. Pero revisemos cuál fue el incremento salarial en los últimos 5 años. El 2021, el salario mínimo sube 2%, llega a 2.164 bolivianos. No hubo incremento general al haber básico. El 2022, salario mínimo sube 4%, llega a 2.250 bolivianos. Haber básico sube 3% en salud y educación. El 2023, salario mínimo sube 5%, llega a 2.362 bolivianos. El haber básico subió 3%. El 2024, el salario mínimo subió 5.85%, llegó a 2.500 bolivianos. El haber básico subió 3%, pago retroactivo hasta el 31 de mayo. Y este año, salario mínimo sube 10%, llega a 2.750 bolivianos. El haber básico sube 5% en los sectores salud, educación, policía y Fuerzas Armadas. El comportamiento del incremento salarial en los últimos 5 años. Hacemos una pausa, volvemos enseguida. Hoy la
noticia a nivel internacional, mundial en todo caso, ha sido el apagón del suministro eléctrico que ha sucedido en España y también en algunos países de la región. Pero en España se ha sentido prácticamente con totalidad en todo el país. Desde el mediodía, 12:30 que ha comenzado este apagón. Ustedes están viendo estas imágenes. Las ciudades se han paralizado. Madrid estaba totalmente en caos porque no podían ni siquiera circular los vehículos, no había semáforos. El metro totalmente paralizado. Los aeropuertos suspendieron sus conexiones, sus vuelos, y la verdad es que en los hospitales se han vivido momentos de terror porque evidentemente se les fue el suministro eléctrico. Lo bueno es que los hospitales todavía trabajan con generadores, pero los generadores no duran para siempre, ¿no es cierto? Lo cierto es que a esta hora ya se dice que el 60% del suministro eléctrico ha vuelto a España, pero falta ese otro 40%. ¿Qué fue lo que ha pasado? El presidente está correteando, ha dicho que posiblemente la extraña desaparición de 15 gigavatios en 5 segundos habría iniciado este apagón. Y le vamos a mostrar lo que ha pasado en Málaga, en el metro de Málaga por el apagón. Se ha visto en la obligación, mire usted, las personas de tener que salir de las estaciones caminando por los costados, los laterales de los túneles para llegar hasta las estaciones. Ya han sido distancias increíblemente largas las que tuvieron que caminar hasta poder encontrar alguna salida y poder salir a la superficie. Ha sido realmente momentos angustiosos, de mucho susto, de mucho terror que han vivido hoy españoles y también extranjeros que viven en este país con este apagón. El apagón en la península ibérica ha generado caos y pánico en la población. Entre tanto, se realiza la investigación para ver las posibles causas, pero bajo un total hermetismo. Hoy, aproximadamente a las 2:30 p.m. hora peninsular española, España y Portugal sufrieron un hecho atípico, cuando de repente se apagaron los semáforos y medios de transporte eléctricos e incluso la conexión telefónica cayó. Miles de ciudadanos confundidos y asustados fueron víctimas de un apagón eléctrico, un hecho inusual en los últimos años. El pánico se apoderó de los transeúntes e incluso de los que quedaron atrapados en los ascensores. Todos los mecanismos del Estado comenzaron a evacuar a las personas y rescatar a quienes incluso se desmayaron por el pánico. Este inusual suceso está siendo investigado por empresas públicas responsables de la electricidad. Surgieron varias hipótesis mencionando que este hecho habría ocurrido debido a un ataque cibernético, terrorista o inclusive contaminación mundial. Todo esto aún está siendo evaluado con mucho hermetismo. Desde la Unión Europea, la vicepresidenta ejecutiva Teresa Rivera descartó que el apagón pudo haber sido ocasionado por algún tipo de ataque cibernético. Entre tanto, el vicepresidente de gobierno de España, Pedro Sánchez, pidió seguir exclusivamente información oficial. Este contexto fue denominado el peor apagón de la historia de la península ibérica. Al día. Hay días que más vale olvidarse, pero en este caso no, porque esta joven ha sido víctima de un robo en la terminal de buses de Cochabamba. Enseguida le contamos todos los detalles. Hablamos de inseguridad. Auteros robaron en segundos un camión, pero no solamente se llevaron el motorizado, porque el camión estaba cargado con varios equipos de una amplificación. Aquí he dejado mi auto, aquí estaba mi auto. Tenía equipamientos de amplificación. Y me fui a hacer pis, el auto perdido.
Toda la familia de don Armando está movilizada en esta zona. Estamos en la ciudad del Alto en busca de este camión. Muchos no pueden creer lo que le pasó a don Armando. Salió de su vehículo por unos segundos en este lugar y cuando volvió ya no encontró el camión. Tengo un cliente que siempre trabaja con amplificación. Cada vez yo llevo a él. El viernes le he llevado a Chocalla. Entonces me dice, vas a volver el sábado en la tarde a las 6. Entonces yo le dije, ¿a dónde vamos a ir? Al Alto vamos a llevar, vamos a dormir en la calle, me dijo. Ya le dije. Lo han traído aquí, hasta esta zona. ¿En qué zona más o menos estamos? No conozco esta zona, no, pero eso es lo que me ha dicho. Después le dije al dueño, te llevaré nomás a tu casa. Ya, entonces me dice, no, mañana temprano tenemos que hacer bolivianes porque es feria, me dijo. Uno de sus empleados había tenido, esta es su casa, esto había sido. Ahí llévamelo, yo me voy a ir a mi casa, diciendo, él se ha debido quedarse en Molina Andino, el jefe. Molina Andino se ha quedado. Entonces vayan a dormir en su casa, dice que garaje va a entrar. Alto es su garaje, sí, dice que tiene su camión ahí, entonces eso entra. Hoy día dice que ha ido a cosechar papas su papá, eso es lo que me ha dicho. Entonces ya siendo hemos venido, he llegado, hemos hecho la prueba, entonces el garaje no entraba porque mi auto es alto, por eso no entraba aquí. Mañana vamos a ir temprano al local, eso es lo que me han dicho. Ay, yo necesito dormir. Sí, era 2 de la mañana, había sido. Ahora he despertado a hacer pis. Tal vez a esa hora siempre es. He vuelto perdido, mi auto. Ahora está claro, Miriam, que no solamente los antisociales se llevan en segundos vehículos pequeños o minibuses, camiones. Camiones también. Camiones también, cuestión de segundos. Claro. Placa 5631CY, por si acaso si lo ha visto, es ese camioncito blanco que no es tan camioncito, es nomás un camión de buen tamaño que lleva bastante peso. Y mira, 5 segundos tú te descuidas, imagínate. Los ladrones están a la pesca. Bueno, y si usted ha visto un vehículo con estas características, quizás en alguna situación sospechosa, dar parte a la policía, sí, ¿no? Porque cualquier dato ayuda. De repente pensamos que es un camión más o que no es este vehículo específicamente, pero tal vez sí está parqueado por donde vivimos o lo vemos pasar, no sé. Cualquier dato puede ayudar a la policía a encontrarlo y devolverle su herramienta de trabajo a esa persona. Tú lo has dicho bien, es una herramienta de trabajo con la que alimenta a toda su familia. No es un instrumento de paseo, no es un instrumento de lujo, es un instrumento de trabajo. Por favor, tengamos en consideración aquel detalle. Y ya que estamos hablando de inseguridad en la Ceja del Alto, la policía está reforzando este tema, el tema de la seguridad. La ciudadanía está pidiendo que los controles se mantengan y que lleguen a más puntos para frenar los hechos delictivos. Y estamos hablando después de lo que ha ocurrido hace una semana con la vida de un jovencito. ¿Han tenido alguna novedad durante el turno que han trabajado? Durante esa noche que yo estaba, no, ninguna, todo tranquilo, solamente como siempre borrachera de fin de semana. Sería bueno que vayan a rondar por otros lados también, porque hay lugares que más abajo que no hay policías, incluso por el puente igual pueden ir a ver, no hay policías, solo en este sector nomás hay policías. Nos estamos dividiendo en diferentes sectores para brindar seguridad a la ciudadanía. Yo aquí desde 5:30 ya estoy. ¿Tiene más tranquilidad para llegar? Sí, un poco así más tranquila, ya que están los policías haciéndonos servicio, ¿no? Pero yo les rogaría a la policía que vaya a la calle 5, 4 para estar más seguros también y que no se pierdan, por favor. Estoy tranquilo con ellos. Ojalá que no falten ellos de este lugar porque muchos borrachos aquí se amontonan más o menos. Sí, un poco ya más seguro, pero ojalá no sea momentáneo, ojalá siempre estén ahí.
La inseguridad prácticamente en todo el país. Vamos a contarles lo que pasó en Cochabamba el sábado en la madrugada. La señora Josefina llegó a la ciudad de Cochabamba con los ahorros que juntó por mucho tiempo trabajando en el exterior. Fue víctima de antisociales que se llevaron absolutamente todo el dinero. Se ha asaltado. $9,200. Yo gritando, hasta atrápenlo, mi plata, he corrido. Avenida Ayacucho, terminal de buses, una zona considerada roja en la ciudad de Cochabamba. Los pasajeros son el blanco perfecto para los delincuentes. Escucha lo que le pasó a Josefina, el momento que ella llegó en horas de la madrugada hasta la yacta. Yo en terminal aquí en Cochabamba, pues he llegado de Chile. ¿Ha trabajado allá? Allá trabajaba de tiempo he llegado. Los buses extranjeros están llegando, ahí están esperando, dice, ahí directamente están asaltando, dice. Yo estaba cargando mi bolso, hasta ahí me han jalado, por eso no he visto a esa gente. Fueron meses de trabajo para poder ganar algo de dinero. Cuando ella llegó hasta la avenida Ayacucho, intentó tomar un vehículo, pero al tener la cartera y la maleta en mano, se dificultó. Y ese fue el momento preciso en que estos delincuentes aprovecharon para robarle sus pertenencias. Ese plata no era mío, nomás de 3 personas, de mi hermana, mi hermano, de mí. Para volver anticrético era ese plata. ¿Tal cuánto tenía? Eso $9,200. Ella corrió tras el delincuente, pero lamentablemente no pudo alcanzarlo. Y a pesar de que a metros nada más se encuentra la estación policial integral 6, no hubo ningún efectivo policial que saliera para poder socorrer. Entonces ha corrido yo gritando, hasta atrápenlo, mi plata, he corrido todo. Ahora han aparecido hartos y a uno nomás con negra chamarra, pero no he visto su cara total, no he visto. Solamente he visto con mi cartera agarrando, corriendo con negra chamarra. Ahora no tengo plata. ¿Yo qué voy a hacer ahora? Recomiendo que se cuiden bien porque muchas están esperando lo que está llegando. Extranjeros al terminal, ahí están espiando todo. Habiendo una estación policial cerca, realmente es inaudito lo que pasa en la terminal de buses de Cochabamba, que es considerada una zona roja. Una zona roja y un dulce para los delincuentes. Las historias de inseguridad abundan en este lugar. Es que es muy peligroso aquí. Escuchamos gritar nomás y les jalan en la madrugada. Cientos de pasajeros llegan a diario hasta la terminal de buses de Cochabamba, pero ¿qué cuidados tienen ellos al momento de llegar o de salir de esta terminal? Escuche, porque varios de ellos tienen mucho cuidado debido a la alta delincuencia que existe en la zona. Llegué muy temprano, entonces estaba queriendo llamar por teléfono a un familiar y la misma gente de acá me decían, guarde su teléfono. Y yo decía, ¿por qué? Y me dicen, no, es que es muy peligroso, aquí no puede estar hablando. Por ejemplo, personalmente, como solo vine a hacer un trámite, entonces lo que tengo, lo tengo bien guardado y lo necesario a la mano, ¿no? Siempre que tengan cuidado, ¿no? Cada persona que se cuide, ¿no? Porque no falta alguna persona infiltrada, si bien. Y según aquí me dijeron que es peligroso en Cochabamba, pero por eso nosotros vinimos del campo y directo para irnos nomás. No salimos aquí a pasear casi. Realmente nosotros andamos en taxi nomás por el miedo del robo, ¿viste? ¿Ha visto tal vez policías usted por acá? No, ni uno no lo vi. Pero sería mejor que haya más policías para que estén más protegidas las personas, ¿no?
Los hechos ocurren generalmente en horas de la madrugada, cuando los pasajeros ya salen a esa hora de la terminal de buses. Pero ¿quiénes son los testigos? Las comerciantes. Escuchen los relatos que nos dan ellas. Por las madrugadas se ve todos los días, casi a frecuencia, los bajan de aquí arriba de la Coronilla y empiezan a robar a los pasajeros. Todas las madrugadas les hacen gritar. Es mucha inseguridad por la madrugada en este lugar. No podemos verlos porque ellos se escapan y no se puede hacer nada. No podemos nosotros mismos hacer nada porque a nosotros mismos nos afecta. ¿Qué hace ese momento? Llora, grita, todo, pero nadie le ayuda porque es peligroso, porque no hay policías a esa hora por este lugar. Que tengan cuidado, que no expongan sus carteras hacia afuera. A veces salen con sus carteras colgadas y les jalan directamente. Los celulares igual. Una pena les hacen llorar en la mañana, en la madrugada más que todo. Y vamos a seguir hablando de seguridad o inseguridad, en todo caso, cerca de las terminales de buses. Estamos con Rudy Espinosa en la terminal de buses de la ciudad de La Paz. ¿Qué tipo de controles hay o por lo menos puedes ver en el lugar, Rudy? Precisamente, Gerardo, vamos a hablar en este caso, ya conociendo lo que sucedió en Cochabamba, cómo y cuál es el tipo de seguridad que tenemos, o en este caso también los pasajeros, aquí en la terminal de buses de la ciudad de La Paz. Para esto me encuentro con el suboficial Cortés, que pertenece a la división de tránsito aquí de la terminal. Sin embargo, la policía suboficial también cumple distintas funciones dentro y fuera de la terminal para la seguridad de los pasajeros. ¿Nos podría explicar un poco más, por favor? Así es, muy buenas noches. Aquí en la terminal de buses de La Paz tenemos unidades especializadas como el Batallón de Seguridad Física Estatal, el mismo que está dedicado a lo que es la seguridad interna de la terminal. Ellos se quedan 48 horas constantemente acá, entonces hacen su labor preventivo y también de patrullaje. Así también el tránsito se dedica también al control de conductores, vehículos, tarjetas de permiso de circulación, licencias categoría C. Asimismo, también tenemos el patrullaje motorizado de la EPI Bosquecillo, que es la jurisdicción de la EPI Bosquecillo, entonces ellos realizan el patrullaje motorizado por los alrededores de la terminal. En caso si hay entonces un posible robo a un pasajero, la policía tiene patrullas y también están rondando en este caso por la terminal, si no me equivoco. Hay patrullaje, como le digo, de la EPI Bosquecillo, y asimismo el personal interno de acá de la terminal, del Batallón de Seguridad Física Estatal, que ellos hacen la seguridad de la instalación. ¿Cuántos efectivos más o menos habrá fuera de la terminal para este tipo de seguridad? Fuera de la terminal tenemos vehículos patrulleros, 2 por zona, 2 por barrio. Entonces aquí también en la terminal tenemos, por servicio de la Seguridad Física Estatal, tenemos 8 efectivos. Suboficial, le agradezco, muchas gracias, muy buenas noches. Esa es la parte policial y la seguridad que se tiene aquí en la terminal de buses, pero también vamos a tratar de conocer algunas historias. ¿Quién sabrá más de esto? Pues las caseritas, ¿no? Vamos a hablar, aquí hay una caserita que vende todas las noches pasancallas, vamos a hablar con ella. Caserita, buenas noches. Consultita, mamita, ¿alguna vez ha escuchado usted que hayan querido robar a los pasajeros tal vez afuera, que no haya mucha seguridad? ¿Cómo es usted que vende acá? Muy buenas noches. Sí, aquí entran hartos ladrones, entran a pildorearlos, todo. Por siempre a los pasajeros les encargamos, tienen que cuidar sus maletas. A la anterior semana a un bebé lo han robado, pues. Y aquí no hay ni policías, hay datos, están pidiendo. Siempre nosotros los que vendemos les colaboramos, siempre van a cuidar sus bultos, estamos diciendo, joven. La policía, nos dicen que hay efectivos que rondan. ¿Qué tan cierto es? ¿Cuántos hay? ¿Unos 2 más o menos? Unos 2, así están caminando. ¿No abastece para la seguridad? Tienen que ser más policías. Sí, eso es, joven. Muy bien, caserita, le agradezco. Ahí está, lo han escuchado de mano propia. ¿Cómo es lo que puede suceder aquí? Esta es la señora, acá vende pasancallas. La verdad, todas las noches que venimos a hacer unidades móviles aquí en la terminal de buses, ella siempre está con sus pasancallitas puesta para venderlos a los distintos pasajeros. Como lo han escuchado hace una semana, más atrás, robaron a un bebé. Sin embargo, hay también inseguridad fuera de la terminal de buses con los pasajeros que llegan, y esto, como les mencionaba, hasta las 11 de la noche ya no está funcionando. Sin embargo, las personas continúan en alrededores. Conocemos acá
acá arriba, que es la avenida Perú, que es también una zona, vamos a decirle, como roja por los distintos salones de eventos que tenemos en el sector. Y es lo que hay aquí, el tipo de seguridad, como nos ha dicho el oficial en este caso, que hay distintos efectivos, y también como la Casarita nos menciona, que hay inseguridad, sí, y se les recomienda a los pasajeros que tengan las precauciones correspondientes. Por supuesto, que importante es el control también en exteriores de la terminal. Escuchamos hace instantes lo que pasó en Cochabamba. Los antisociales esperan que lleguen los buses principalmente del exterior del país, de países limítrofes, para cometer sus delitos a metros de una estación policial. Ni con los gritos de auxilio salieron a ayudarla en Cochabamba, y bueno, esperemos que acá la policía también realice estos controles. Lo cierto es que hay que cuidarse uno mismo, adentro de la terminal, afuera de la terminal y durante el viaje. Gracias, Rudy. En instantes, Al Día. A ver, de esas cosas que pasan cuando a uno lo ven y los delincuentes lo atracan. Esto le ha pasado a don Gregorio, 57 años. Ahora está en terapia intensiva justamente por este hecho. Le vamos a contar enseguida cuál es su situación y le advierto, entramos en campaña por este señor para ayudarle. Se ha registrado un accidente de tránsito en la calle Alcoreza, en la ciudad de La Paz. Jimmy Mamani está en el lugar con todos los detalles. Jimmy, buenas noches. Exactamente, Gerardo, hemos llegado hasta el lugar de los hechos. Dos movilidades han colisionado exactamente en la avenida Alcoreza. Acaban de llevarse la movilidad, como puede observar, por la parte de arriba. Estamos con el teniente Álvarez, quien nos va a dar detalles del caso que ha sucedido. Por favor, teniente. Buenas noches, al llamado de Vol 110 nos hemos constituido aquí a la avenida Alcoreza y Guamán Ayala. En el lugar se pudo verificar un hecho de tránsito tipificado como colisión con personas heridas. Del hecho de tránsito se registran 3 personas heridas. Uno que sería el conductor de la camioneta, acompañante su esposa, y un menor que sería su hija. El vehículo habría impactado por la parte frontal en el carril de bajada. Aparentemente, a lo que indica el chofer, se le habrían reventado los frenos. El proceso va a pasar a la división de accidentes para su investigación. Teniente, ¿se ha encontrado tal vez algún elemento diferente que ha indicado el chofer? Por el momento no, hemos tomado las placas fotográficas, hemos hecho el registro del lugar del hecho para verificar si es que hubiera otro agente producto del hecho, pero no, aparentemente habrían sido los frenos que se habrían soltado del vehículo protagonista. Perfecto, ahora se va a realizar las respectivas investigaciones, teniente. Sí, el caso está pasando a la división de accidentes de tránsito para verificar que los conductores tampoco estén con un grado alcohólico y verificar las causas del hecho. Perfecto, muchas gracias, teniente. Bueno, es la situación, el panorama que se presenta a esta hora de la noche. Esta movilidad que también observan fue parte de esta colisión que lamentablemente dejó 3 personas heridas, Gerardo. Bien, perfecto. Estamos atentos entonces al avance de la investigación por parte de Tránsito. Gracias, Jimmy. Hasta más adelante. Vamos a hablar de un albañil de 57 años, don Gregorio, que sufrió un asalto que lo ha llevado ahora a terapia intensiva. Conozcamos parte de su historia. Yo no quiero que se muera, la verdad. Tenemos prácticamente un paciente con una falla hemodinámica cardíaco, cutáneo, pulmonar, renal. Porque yo no sé qué va a ser mi vida si algo le pasa a mi papá. Este es un espacio pequeño donde en este mundo solamente viven 2. Estamos viendo los recuerdos de don Gregorio. Esta es la cama de don Gregorio, que por el momento está vacía. Y entérese por qué. Le asaltaron en el centro, me dijo que le asaltaron, como le digo, llegó en la noche ya un poquito mal, débil, y en ese momento solo pensé que solo era esa cortadura.
No pensamos que era algo grave. Yo le curé, ¿no? Porque también la parte de sus deditos, su uña igual lo perdió. Llegó sangrando. Al día siguiente se bajó la hinchazón de su orejita. Pasó 2 días más, un poquito se le inflamó esto. Yo no le vi, como le digo, él sale temprano, 5 de la mañana de acá. Yo sé estar durmiendo, él se sabe ir. Al día siguiente, ¿no? Que subió el asalto, al día siguiente igual así mismo se fue a trabajar. Como comprenderá la necesidad, ¿no? Si él no trabaja, no hay cómo comer. Yo no trabajo, trabajo eventualmente. Voy ayudante de albañil, ayudante de cocina. Lo poco que tenemos que pagar la luz, el agua, lo poco, la comida que nos entra y eso. Tres días después del asalto, como le digo, ahí recién se le empezó a notar un poquito la hinchazón acá. Al día siguiente ya estaba medio ojo hinchado. En la noche ya no podía respirar. Nos dijeron que tenía que entrar sí o sí a terapia intensiva. Nos dijeron que el monto aproximado en ese hospital estaba de 5.000 a 6.000 bolivianos el día en la cama. Fuera de los medicamentos, los análisis que él necesitaría. Después nosotros optamos por llevarlo a las clínicas, porque en el de clínicas sí o sí les van a admitir, porque es un caso de emergencia, nos dijeron. Mañana vamos a conocer la historia completa de don Gregorio, porque además necesitan mucha ayuda en este momento. Y vamos a ver la manera también de poder ayudarlo con la cuenta, con QRs y todo lo que sea necesario. Exacto. Nos vamos. Tiempo de irnos a descansar. Te vemos. Aquí me voy a seguir. Buenas noches.